El segundo aspecto es la sustitución del empleador. En la sustitución del empleador, eso está en el artículo 5 del reglamento, y es importante de que el nuevo adquiriente, que el nuevo dueño, que el nuevo propietario de ese negocio esté claro, muy claro, que va a ser responsable del pasivo y del activo de los últimos 6 meses anteriores a que está adquiriendo ese negocio. Esto implica que si hay alguna deuda en el seguro social, pues que sustituyó va a ser responsable de esa deuda en el seguro social. Si eso es así y no la paga, hay que subrayar, ¿y qué pasa si no la paga? Tengamos presente de que hay 3 artículos en la legislación de seguridad social que vale la pena siempre tener presente. El 127 de la Ley de Seguridad Social es de suma importancia. Esos 3 artículos se fundamentaron en el principio de protección al trabajador y núcleo familiar, bajo el fundamento de que quien quedó en mora fue aquel empleador y que este nuevo empleador se niega a pagar aquella deuda. Eso es entre el INS y el empleador, pero el trabajador no sufre ningún impacto en sus prestaciones por el artículo 127 de la ley, 92 del reglamento y 109 del reglamento. El 92 está referido que en el caso que el empleador esté en mora, el empleador esté en mora con el INS, no el trabajador. Y el 109 pues realmente explica detalladamente que hay que otorgar la prestación aunque el empleador se encuentre en mora. Entonces, tengamos presente cuál va a ser la condición de ese nuevo propietario, pero que nunca se ponga en riesgo efectivamente la protección del trabajador. El punto 3 es sobre las preguntas que me hicieron el día jueves y viernes de la semana pasada. El artículo 28 del Código del Trabajo establece que puede impactar para que esté un mes realmente allí, pues viendo si le interesa o no le interesa, y que si en ese mes ese trabajador debe de cotizar al Seguro Social. La respuesta es sí, debe de cotizar al Seguro Social y el empleador debe de aplicarlo por varias razones. La primera razón es de que no hay ninguna ley que diga que en ese periodo no lo va a afiliar. 2, debe de afiliarlo al INS por las circunstancias que en ese periodo de 30 días, en el primer día, en el segundo día, en el cuarto día, en el quinto día, puede sufrir un accidente de trabajo, puede morirse el trabajador o puede quedar con una discapacidad total. Y aunque el trabajador podían irse muy fácilmente a querer aplicar el artículo 114 del Código del Trabajo y el 320, me parece, de la ley 618, entonces eso sería perjudicial para el trabajador. Entonces yo le respondo a los que me han hecho la consulta. ¿Debe el empleador afiliar al trabajador durante los primeros 3 días? La respuesta es sí, debe de afiliar al trabajador durante esos 30 días que se están adecuando, que esté en proceso de aprendizaje el trabajador. La respuesta es sí, para proteger al empleador y para proteger al trabajador, de tal manera que le sale mucho más beneficioso al empleador afiliar al trabajador durante ese periodo de aprendizaje y no afiliarlo, porque entonces tendría otros gastos que serían por la vía laboral y también por la vía de seguridad social. El otro aspecto es las dificultades en el pago de la planilla. Pues lo ideal sería es de que no realmente el empleador, si está trabajando, realmente pague la cuota. Pero si no paga la cuota porque hay dificultades, entonces de manera inmediata debe de hacer un convenio de pago en el Seguro Social.
En otras partes, yo no sé aquí, como todo ha cambiado, en otras partes lo que hace es el empleador quita la cuota al trabajador, inmediatamente la entera al Seguro Social o la deposita en una cuenta en un banco para que el empleador no toque ese dinero que es del IN y que es de los trabajadores. De tal manera que una cuestión aconsejable sería de que cuando le quite la cuota al trabajador o la entera directamente al IN o lo hace en una cuenta del banco para que tenga ese dinero en la mejor disponibilidad, que cuando haya la negociación del convenio colectivo, pues ahí la tiene en efectivo. De manera pues de que tengan presente el asunto de las dificultades. También ustedes saben de que el artículo 20, numeral 5, es muy duro en esas multas y recargos. Entonces evítese inmediatamente que usted tenga dificultad, inmediatamente póngase en disposición de hacer algún convenio de pago que usted pueda manejarlo. No es lo que el IN puede imponer, es las condiciones económicas que usted tiene. Porque si usted firma un convenio de pago sabiendo que no lo va a cumplir, entonces ahí vienen los problemas de morosidad, más morosidad, porque usted tiene que pagar la cuota del mes más la deuda histórica y eso realmente complica la situación financiera del empleador. Suspensión, este es el cuarto punto, el quinto punto, suspensión en actividad laboral. Cuando se produce esto, recuerden ustedes de aplicar el artículo 20, en la que sacan a los trabajadores. Vamos a partir de que eran 100 trabajadores, decide el empleador realmente mandar suspender las actividades, 90 trabajadores. Entonces en la planilla ya no van a aparecer 90 trabajadores, sino que van a aparecer 10 trabajadores por los cuales va a pagar la cuota al Seguro Social y el empleador va a quitarle la cuota a los 10 trabajadores. Si el empleador no hace esa operación, entonces el IN va a cobrar la planilla con la totalidad de los trabajadores y eso complica la finanza del Seguro Social. Sepa hacer simultáneamente lo que establece el Código del Trabajo, artículo 37, 38, 39 en adelante, pero también indique usted el artículo 5, el artículo 3 del reglamento de informar de que ya no tiene 100 trabajadores porque 80 o lo que sea están en suspensión laboral y que solamente tiene 10 trabajadores pues trabajando en la oficina respectiva. Vuelvo a insistir de la anterior presentación. Si de esos 20 trabajadores, 4 o 5 van a quedar en la empresa y las otras van a trabajar en el domicilio, yo soy muy amigo de la sencillez, de la facilidad. Me gusta la sencillez. Hay unos que opinan por hacer un adendum contrato por contrato. Yo soy de la opinión de que debe hacerse un documento genérico, global, indicando de que realmente tales y tales trabajadores van a trabajar en su hogar, ponen el horario, establecen en base del, ponen el salario, de manera que al producirse alguna enfermedad o contagiarse del coronavirus o sufrir un accidente de trabajo, realmente el expediente está bien documentado, el empleador está bien documentado y de esa manera realmente el empleador va a reportar el accidente dentro de la normalidad porque todo lo ha hecho ordenadamente. No es asunto que el empleador va a mandar al trabajador sin ningún respaldo jurídico, ninguna política escrita, de tal manera que eso hace que haya seguridad en el empleador y que haya seguridad en el trabajador, porque, insisto, ese trabajador que se accidentó a las 11 de la mañana, ¿es o no es accidente?
si accidente estaba trabajando. Pero es que el empleador, no quiere reportar el accidente, entonces vaya usted al INS, es que me va a correr. Entonces yo no podía responder a esas casuísticas que si lo van a correr o no lo van a correr. Lo único que realmente está el artículo 82 del reglamento. Ahí está el artículo 82 de que el empleador debe de reportar ese accidente de trabajo. Y si el trabajador está en el domicilio, pues ¿qué duda tiene el empleador de reportar ese accidente de trabajo? Ninguna duda. Bien, la otra parte es, y quizás esta es una cuestión, es las medidas preventivas. Sobre esto tomé indudablemente el artículo 74 y 75 de la Ley de Seguridad Social. Voy a mencionar lo de la ley, lo del código y la ley 618. Lo que les voy a decir es medular, es esencial. Algunos abogados están llevando ya casos de que el empleador no público o privado no tomó las medidas de prevención. Artículo 75 de la ley, que es gravísimo. Si usted es un empleador, tiene que tomar las medidas de prevención para que su trabajador no se vea infectado o contagiado por el coronavirus. Entonces, el 74 de la ley le dice al empleador público y privado que tiene que tomar todas las medidas. ¿Cuáles son todas las medidas? Mencionemos tres. Uno, que el trabajador llegue con su tapabocas. Es lo mínimo. Que se la provea el trabajador, el empleador. Que allí en la empresa haya efectivamente las cuestiones básicas higiénicas necesarias para que las personas se estén lavando las manos, para que las personas estén echándose gel, etc. Y tercero es de que si se da el accidente, se da la enfermedad y no se tomaron las prevenciones, el Seguro Social le aplica. Pero anda en el receso y está que son los capitales constitutivos. También tenemos los artículos 100 al 108 del Código del Trabajo. Allí el 108 establece la obligación que tiene el empleador de tomar todas las medidas de prevención para evitar que el trabajador sea infectado por esta o por otra pandemia. De manera que si el empleador no toma esa medida, puede verse de futuro, público y privado, el INS podría perfectamente, y los abogados que están llevando estos casos, de demandar al empleador que no tomó las medidas de prevención y que su trabajador efectivamente fue infectado porque el empleador no tomó las medidas de prevención. También tomen nota de los artículos 8, 18, 23 al 26 de la ley 618. También tomen en cuenta el artículo 82, numeral 4 de la Constitución. Ahí podríamos haber comenzado, artículo 82, numeral 4, luego 74 y 75 de la ley, 100, el 108 del Código del Trabajo y luego la ley 608. Todas esas normas con carácter imperativo o obligatorio le dicen al empleador que tome las medidas de prevención para que su trabajador no vaya a adquirir una enfermedad profesional. No hablemos de accidentes de trabajo. Esto es de suma importancia. Si de lo que hemos hablado, esto implica lo más importante, porque la enfermedad del coronavirus realmente es una enfermedad que se adquiere velozmente. No es la enfermedad profesional clásica. Léanse ustedes el artículo 81, numeral 1, numeral 2 y numeral 3. En ese artículo 81, numeral 1, cabe el COVID-19. Ahí cabe perfectamente en un 100% que es una enfermedad accidental. Se adquirió, 8 días después está diagnosticado,
Puede morirse, no importa que sea joven, no importa que sea de la tercera edad, puede morirse y efectivamente se puede determinar que fue producto de que sí, era en la empresa, era un cajero, era un médico, era una enfermera, estaba atendiendo al público, el empleador se negó a que el trabajador tuviera con la tapaboca y entonces ahí el trabajador se infectó y entonces realmente pueden verse complicados porque no tomaron las medidas. También tomen nota, no es lo mismo el coronavirus como enfermedad común que el coronavirus como enfermedad profesional. Ustedes pueden ver 8 países, ya 8 países, se los voy a decir, América Latina y Europa, Alemania, 100% todos los trabajadores de la salud, y dejaron lo que se conoce como técnicamente punto abierto. ¿Qué es un punto abierto? Cuando hay otras ocupaciones que pueden irse incorporando y reconociendo que el coronavirus es una enfermedad profesional. Tenemos entonces a Alemania, tenemos a España, tenemos a Italia, tenemos Francia, Sudáfrica. Bueno, México ya la tiene, Colombia ya la tiene, Costa Rica también, Argentina también, Chile también. De tal manera que esta parte de que hayan las medidas de prevención son demasiado importantes y les ruego a ustedes que le den el peso al artículo 75 de la ley, que estaría vinculado un poquito también con el 119 de la Ley de Seguridad Social. Un capital constitutivo ahora, en estas circunstancias, haría desaparecer a un empleador porque es el costo total de lo que me vale a mí dar la pensión. No es una multa de 100,000, ni 200,000, ni de 1,000,000. El artículo 75 me dice, ese empleador no tomó las medidas de prevención, otorguemos la pensión y el IN le va a cobrar los capitales constitutivos. Entonces buscan, llamémosle así, un contador de costos. Entonces, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto le va a costar? ¿Qué edad tiene esposa? ¿Tiene hijos? ¿Se murió? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tiene un hijo de 1 año? Bueno, a ese niño le vamos a dar pensión hasta los 21 años. ¿Qué me cuesta esa pensión? La viuda era mayor de 45 años, esa pensión es vitalicia. ¿Cuánto cuesta eso? Eso es lo que me vas a pagar. Eso es lo que se conoce como capital constitutivo, que se constituye para hacer frente a esa pensión por riesgo profesional. En cuanto a esos serían los 6 puntos para los empleadores, sin menoscabo de cualquier otro que me puedan preguntar. En cuanto a los trabajadores, las preguntas de los trabajadores y los consejos de los trabajadores están vinculados con lo que se ha dicho de los empleadores, es decir, A, los empleadores, y B, los trabajadores. Están vinculadas los consejos del trabajador vinculada con el empleador. Por ejemplo, si no lo afilió el empleador y el trabajador pues sufre el accidente, no hay ningún problema de que el IN va a otorgar las prestaciones y le van a aplicar el artículo 109 del reglamento, y tomen nota los abogados, el 313 y 314 del Código Penal, porque es un delito de seguridad social. ¿Ve? Por eso recomiendo que el empleador afilie al trabajador. Bien, si no lo afilió, usted trabajador no se preocupe. Recursos Humanos le va a ayudar, pero que no le ayude diciéndole que le van a aplicar el 114 del Código del Trabajo y 121 porque el empleador no lo tenía afiliado. Esa asesoría no vale. Esa asesoría es perjudicial para el trabajador o para el núcleo familiar. Aquí lo que vale es que el IN otorgue las prestaciones y que el IN se ponga de acuerdo con el empleador, pero lo peor que le puede ocurrir al trabajador es que le paguen las prestaciones basado en el artículo 114 del Código del Trabajo. Bien, si la suspensión
que le concedió el Ministerio del Trabajo, o la hizo y vamos a suspender la relación por 1 mes, 2 meses, 3 meses, en esa suspensión donde se mantiene la vinculación laboral, pero no está recibiendo salario, el trabajador, subrayen, el trabajador, la persona trabajadora, en ese periodo de suspensión laboral, tiene todos los derechos como si estuviera cotizando normalmente. Y se deben de quitar de la mente que son 8 semanas. Son las 14 famosas semanas, de tal manera que si trabajó hasta abril, ya en mayo está suspendida la relación laboral, tenemos mayo, tenemos junio, tenemos julio y 2 semanas de agosto. En ese periodo, el trabajador goza de todos los derechos como si estuviera cotizando realmente en la empresa, sin ningún perjuicio, sin ningún impedimento en su atención médica, por una fractura, por una gripe, por el coronavirus, por una apendicitis, por lo que sea, va a ser atendido y va a recibir el subsidio en las mismas condiciones como si estuviera trabajando. Si está de vacaciones, ustedes saben que la vacación afecta al Seguro Social según el artículo 10 del reglamento. De manera que si está en vacación, usted trabajador no debería preocuparse en nada. ¿Para qué se va a preocupar? Usted está de vacación, se fracturó, se suspende de la vacación, se va a su empresa médica previsional, ahí lo atienden, ahí le dan su subsidio y va a entregar el subsidio a su empleador porque usted está enfermo, diagnosticado por el médico, que está con problemas de salud. Por lo tanto, usted suspende las vacaciones y se inicia el proceso de curación o rehabilitación y va a gozar de los mismos derechos. En esta pregunta que nos hacen, no debe de haber ninguna duda. En periodo de vacación, usted continúa apareciendo en planilla, el empleador paga la cuota y no hay ningún cambio en la que lo pueda afectar. En cuanto a los salarios, si se acuerda el empleador porque cambió el horario. Aquí voy a darle, no sé si algún experto en materia laboral va a coincidir conmigo, pero bueno, lo que yo he leído es lo siguiente. ¿Cuándo se considera una jornada parcial? Si usted trabaja normal, total, 48 horas, es lo normal. Entonces, para que sea parcial, tienen que ser 32 horas o menos. Es decir, que no trabaje 1/3. Menos de 32 horas podría considerarse como un periodo parcial. Pero si le ponen 40 horas, eso es un periodo completo. El 66%, si a 48 horas le aplicamos el 66%, nos va a dar 32. Entonces, 32 horas o menos sería un periodo parcial. Esto realmente, como no lo tenemos legislado nosotros, pero sí tenemos una cuestión muy importante. ¿A quiénes se considera inválido parcial? Al que tiene 66% o menos se considera inválido parcial. ¿A quién se considera inválido total? Al que tiene 67% o más. Con esa misma analogía, pues realmente, y otros estudios que yo he hecho, puedo yo realmente acercarme que 32 horas o menos es un periodo parcial. Si hay un periodo parcial ya aceptado, usted estaba ganando 100, pasa a ganar 60 Córdoba, pasa a ganar 60, etcétera, entonces tiene que ser indudablemente un periodo establecido de 1 mes, 2 meses, 3 meses. Si en ese periodo de 2 o 3 meses usted se enferma, le van a pagar subsidio con ese salario. Si efectivamente le va a afectar en su pensión, 3 meses no lo va a afectar. Ni 4, ni 5, ni 6 meses lo va a afectar si usted tiene 30 años, tiene 40, tiene 50 años de edad,
tiene 52 años de edad, eso no lo va a afectar en una pensión de vejez. Y en una pensión de invalidez podría afectarlo, pero de una manera muy pequeña. Terminación del contrato de trabajo. Cuando hay terminación del contrato de trabajo, aquí realmente tienen que tomar nota de los siguientes artículos. 93 de la ley para el hombre y la mujer y el artículo 94 y 95 para el caso exclusivo de la mujer. El 93 para el hombre y la mujer y el 94 y 95 exclusivo para la mujer. Terminó el contrato de trabajo. Usted, trabajador, debe de guardar siempre la última comprobación de pago y derecho. Va a pedir su cuenta individual del último mes que usted pagó. Si trabajó hasta abril, espere que pase el 15 de mayo, pide su cuenta individual para que le aparezca el mes de abril cotizado y ya tiene dos documentos. La cuenta individual tiene su comprobación de pago y derecho y tiene también la liquidación o renuncia debidamente recibida por el empleador, en qué fecha usted dejó de trabajar para esa empresa. Usted anota que si fue hoy o mañana martes, se va a pagar hasta el sábado. Entonces, el domingo, usted, a partir del domingo, usted va a contar 14 semanas a partir de ese domingo y va a llegar hasta un sábado 14 semanas. En ese periodo, hombre o mujer va a recibir el subsidio, atención médica y todo lo demás como cuando estaba activo. Y luego, si es la mujer la que renunció o fue preavisada debidamente y estaba embarazada, la mujer conserva su derecho durante 23 semanas. Es decir, que si cotizó 4 meses, los 5 meses subsiguientes están protegidas y tiene derecho a su cesárea, tiene derecho a su atención médica, tiene derecho al subsidio de lactancia, por lo tanto va a gozar del subsidio de prenatal y postnatal en su condición de trabajadora desempleada. De tal manera entonces de que cualquiera sea la circunstancia que el empleador tome, usted también va a tener alguna repercusión, cualquiera que sea. Si lo manda a su casa, tiene que estar debidamente documentado. Si se enferma en su casa, si adquirió el coronavirus en su casa, cómo lo adquirió, etcétera. De manera entonces de que tenga presente que toda decisión, esos 30.000 empleadores que están activos, que tienen estos 700.000 trabajadores, están los dos vinculados. Cualquier decisión que tome el empleador, ojalá sea debidamente documentado, teniendo siempre presente que el sujeto a proteger se llama persona trabajadora, ¿verdad? Y de esa manera, pues el empleador evitaría verse en problemas de corto, de mediano y largo plazo. Hasta aquí esta parte y yo estaría en la mejor disposición de responder algunas preguntas, algunas aclaraciones y con el mayor gusto yo estaré de responder. Hola. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Ruiz. Gracias por estarnos apoyando nuevamente. Usted sabe que tuvimos el gusto de estar con usted en abril, el 14 de abril, ¿recuerda? Hablamos sobre el manejo de los recursos profesionales, los riesgos profesionales, perdón, en el actual contexto. Y muy gentilmente nos ha apoyado en un contexto más global desde las figuras laborales que usted ha desarrollado, en esta ocasión con el manejo de la seguridad social ante el contexto del COVID. Así que siempre, como siempre, nosotros muy agradecidos por su gran disposición en apoyarnos en estos intercambios virtuales. Tenemos
100 participantes, ¿verdad? Que han estado prestos y atendiendo cada uno de los puntos que usted acaba de explicar. Y como siempre, usted sabe que tenemos acá un fajo de preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a ayudar a Amy con usted y esta herramienta en función de cuidarlo usted, por eso estoy allá en otra oficina, ¿verdad? Pero aquí estamos pues apoyando. Entonces vamos a comenzar. La mayoría de estas usted más o menos ya la abordó en todo el webinar, pero a veces la gente no queda muy clara. Entonces es conveniente volver un poquito a remarcar sobre lo que ya se ha dicho a raíz de todas estas preguntas que la gente hace. Pero antes que nada, doctor, quiero afianzar un poco y ratificar lo que usted dijo sobre el contrato a tiempo parcial, que lo dijo y lo explicó muy exhaustivamente, ¿verdad? En Nicaragua, como usted mismo lo dijo, no hay regulación sobre el contrato a tiempo parcial. Lo único que tenemos nosotros es un título preliminar, que es el título preliminar número 13 romano, que dice igual salario por igual trabajo, ¿verdad? Y nuestro Tribunal Nacional Laboral, a través de algunas sentencias, ha emitido criterios que son jurisprudencia, fuentes aplicables en las contratas a tiempo parcial. También el derecho comparado ha dicho que lo que es la legislación de otros países, que para que una jornada se entienda a tiempo parcial debe ser comparable a la jornada normal. En la palabra comparable es decir, como mismo muy atinadamente lo explicó, que no sea una simulación, ¿verdad?, de la jornada, porque como usted mismo dijo, no puedo tener una jornada de 40 horas cuando la normal es de 48, porque entonces es una simulación de la jornada completa, no es jornada a tiempo parcial. Y también la OIT ha dicho que en el rango sea comparable por lo menos de unas 20 a 30 horas en esa semana. Y usted muy bien lo explicó, así que para las empresas que han pensado en este escenario, aunque la legislación nuestra no lo tenga contemplado exhaustivamente en un articulado, el término comparable siempre va a estar visible y latente a la hora de que haya una reclamación en la vía judicial y que los tribunales tengan que pronunciarse sobre una contrata a tiempo parcial que resultó ser jornada completa. Entonces, aclarado este punto, ¿verdad? Vamos nosotros con las preguntas que están acá colgadas en el chat. Dice una pregunta, ¿debemos de dar de baja a los empleados si se establece el convenio individual de suspensión de la relación laboral? Bueno, vámonos a baja. Cuando significa baja, significa es de que estos trabajadores no van a cotizar al seguro social porque es por trabajo efectivo, y al no haber trabajo efectivo tienen que aplicar el artículo 20 numeral 6 del reglamento, que tienen dos formas: se deja el nombre pero no se pone salario y se pone la clave que están como en descanso porque efectivamente la persona no está devengando salario. Y eso es muy importante para que no se vea afectado el empleador. En ese periodo que se da de baja, que están suspendidas las relaciones laborales de 1 mes, 2 meses, 3 meses, en ese periodo la facturación no debe de aparecer el trabajador con ningún tipo de salario porque no está devengando salario. Y solo se cotiza por trabajo efectivo. Perfecto, esto aclara y contesta esta que estaba acá, que dice solo para confirmar. Entonces, durante la suspensión laboral se daría de baja del INSS y dar de alta una vez que regrese. Ya usted lo acaba de responder. Es correcto, así es. Ok, doctor, vamos con la siguiente. ¿Deben las pequeñas empresas ganaderas afiliar a los trabajadores al INSS? ¿En qué casos? ¿Solo trabajadores permanentes? Bien, yo le recomendaría primeramente ver los acuerdos 1 y 2, 4 al 6, del 8 al 12. Primero, que es régimen parcial, IBMRP. Eso es lo primero. Segundo, de que hay un acuerdo que se conoce como el 17 especial,
donde este acuerdo dice que cuando hayan 9 trabajadores o menos, digamos, a tiempo completo, no se va a afiliar. Y también el acuerdo número 17 establece que los trabajadores cíclicos, portadores de café, excepto los cañeros y excepto los de tabaco, esos van a continuar trabajando, cotizando, pero los ganaderos pueden perfectamente aplicarse el acuerdo número 17 que fue firmado por el presidente ejecutivo de aquella época, de 1993, en la que se suspende los trabajadores parciales porque no se llevaba cuenta individual y que los trabajadores a tiempo completo, realmente esos pueden ser obligados a cotizar cuando la empresa tiene 10 o más trabajadores. Si tiene 9 o menos, no están obligados a cotizar según ese acuerdo especial número 17. Okay. Si un trabajador del campo se enferma en los departamentos, debe recurrir al hospital alemán. Por ejemplo, alguien de León, si tiene COVID, tiene que ir al hospital alemán. Efectivamente, porque como es régimen parcial, recordemos que en el régimen parcial, que están los trabajadores del campo, etcétera, allí no se paga salud. El trabajador no paga el 2.25, véanse el artículo 11 del reglamento, el trabajador no paga el 2.25, el empleador no paga el 6% y el Estado no paga el 1.75 para completar el 10%, que es la fuente de financiamiento para la salud. De tal manera que cuando un trabajador afiliado en el IBMRP se enferma de manera común o la mujer está embarazada, allí no le corresponde al Seguro Social e ingresa a un hospital público para la atención médica. Y solamente el IBMRP es en el caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional. Si el trabajador del campo adquirió el COVID-19 producto de su quehacer, pues allí usted tiene que defender el caso con el artículo 64 y 65 de la ley. El 64 de la ley y el 65 con una nota de la OIT que se llama Preguntas y Respuestas en la página 16 de ese documento. Allí aparece que el COVID es una enfermedad profesional. De tal manera que yo respondo, si es una enfermedad común, cae en cualquier hospital público. Si es una enfermedad profesional, cae en la responsabilidad del INS. Y si es un accidente de trabajo, cae en la responsabilidad del Seguro Social. Perfecto, doctor. Acá dice, ya que en base a lo que menciona el doctor, aplica el accidente laboral haciendo trabajo a domicilio, entre paréntesis, en su casa. ¿Hay base jurídica del INS ante este tema? ¿Cómo sé que no me va a desestimar el accidente? Fíjense ustedes el artículo 63, el 63 de la ley 109-110 del Código del Trabajo. Usted está trabajando debidamente organizado. El empleador se reunió con su personal, hicieron un documento y comenzaron a decir quiénes se iban a trabajar a su casa. Usted está bajo la subordinación, está bajo la dirección de su empleador. Usted está trabajando, está recibiendo un salario. Así como el accidente en el trayecto, esto no es un accidente en el trayecto. Así como su empleador lo manda a hacer un curso fuera del país, su oficina está central en Managua y lo manda a hacer un trabajo fuera de Managua y se accidenta, ese es un accidente de trabajo que no admite ningún tipo de discusión. Así también el trabajador que por orientación de su empleador y para cuidar de su salud está trabajando en su domicilio y si allí adquiere o se accidenta, entonces en esa circunstancia pues realmente es un accidente de trabajo y el empleador debe de reportarlo tal como lo establece el artículo 82 del reglamento. No hay ninguna duda y si hay duda porque no se quiere aplicar la ley,
Bueno, ahí están los recursos. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, que si el empleador, que si el INS no me lo va a aceptar. Hagamos, si es un accidente y tengo yo toda la razón y me asiste el derecho, yo tengo que proteger a ese trabajador. Repito, no es lo mismo un accidente de trabajo donde me van a liquidar mi pensión con 43 años a que me la digan que es común, que si no tengo los 3 años cotizados, no me dan mi pensión de invalidez, y si fallezco, mi viuda queda en el abandono, mis huérfanos quedan en el abandono. Entonces yo tengo que realmente, primero, que el empleador esté consciente que para sus mejores intereses y para la del trabajador debe de estar debidamente organizado ese trabajo a domicilio. E insisto, si se produce el accidente en horas laborales, es un accidente de trabajo que no admite ningún tipo de análisis, de interpretación. Es un accidente de trabajo siempre que se dé entre las horas laborales establecidas como las tenemos normadas en nuestro país. Gracias, doctor. Quizás acá la gente también, aunado a lo que usted dice, tiene que tener presente que no tenemos ninguna disposición emitida por la Autoridad de Seguridad Social ni la Autoridad del Ministerio del Trabajo de cómo abordar estos temas, como lo han hecho otros países, ¿verdad? De los cuales hemos intercambiado, que ha hecho México inclusive, criterios o protocolos para determinar si es un riesgo o un accidente, o hilvanada con aquellos hermanos siameses que dice la OIT, el caso fortuito, fuerza mayor, ¿verdad? Y que usted me lo señaló la última vez que hablamos en la revisión del decreto 974, que es el artículo 63, que por ahí lo menciona, ¿verdad? Y entonces, como tenemos un caso fortuito, fuerza mayor, que no está siendo declarado a nivel nacional, pero es visible, es palpable a nivel mundial, pues tenemos que tratar de darle el abordaje o la respuesta conforme, como usted mismo dice, entre lo que dice la Ley de Seguridad Social, su reglamento y el Código del Trabajo. Y la Ley 618, pues, que nos da algunos tips de cómo abordarlo desde el punto de vista de riesgos. Acá tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo documentar los casos de trabajadores enfermos por COVID si las órdenes de reposo no dicen COVID, sino neumonía atípica? Indudablemente que Nicaragua es un país atípico, yo entiendo, pero quiero referirme un poquito. Si nosotros leemos el artículo 64, 65 de la ley, lo que es una enfermedad profesional, olvidémonos que somos abogados. Cualquier persona que lee el artículo 64, enfermedad profesional es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que la persona se ve obligada a prestar su servicio, que provoque una incapacidad. Si yo soy médico, si yo soy enfermero, si yo soy el que estoy tomando la radiografía, si yo soy el que limpio el piso del hospital o de la clínica, si yo soy el que estoy en la lavandería, hombre, y aparezco con coronavirus, si soy el médico que estoy al frente de eso, ¿qué norma yo puedo pedirle al Ministerio del Trabajo o al Seguro Social? El artículo 5 de la ley 456 también. Es decir, hay tanta norma que me dice a mí que no hay ninguna duda. Pero si en el hipotético caso me dice a mí, ok, esta es una neumonía. Bueno, ¿y cómo lo enterraron? Y uno comienza realmente como a investigar, porque yo voy tratando de proteger al trabajador. Si me dicen que es común y tiene más de 3 años, pues yo respiro, digo yo, bueno, le van a dar la pensión por muerte común. El asunto está que si tiene menos de 3 años, porque si tiene 5 años, realmente mi conflicto se disminuye, porque sé que le van a dar a la mamá, sé que le van a dar la pensión al esposo, a la compañera, también a los hijos. El problema se puede agrandar cuando la persona trabajadora no tiene los 3 años de cotizado. Ese es el problema central. Y realmente la autora me gusta mucho. Mira, ahí dice México. Si es neumonía, reconozca como coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario.
Así de que yo entiendo que la situación es complicada y esa es la razón por la cual estamos aquí, que al no haber mucha legislación, el Ministerio del Trabajo no se pronuncia, el Ministerio de Salud no se pronuncia, el IN no se pronuncia, no dice nada, calla. Entonces, nosotros con lo que tenemos, le aportamos a ustedes, ustedes con su creatividad, con su inteligencia, con su iniciativa, tienen que ver realmente de que dentro de las dificultades, cómo acomodar. Eso es lo que yo realmente invito. Léanse detenidamente el 109, el 110 del Código del Trabajo y léanse el 63 y 64 de la ley, 64 y 65 de la ley y el 63, fuerza mayor o caso fortuito. Eso nos dice el artículo 63 en el caso del accidente de trabajo. De manera de que yo entiendo, me ubico como recursos humanos, pero también hay un equipo de abogados que tienen que estudiar a profundidad realmente lo que está en la legislación. Como le digo, el artículo 63, fíjense ustedes, y este artículo 63 fue redactado por el delegado de la OIT que estaba en Costa Rica en aquella época. Y nos dijo a nosotros en el año 82, así tienen que dejarlo ustedes, porque son un país muy pobre. Y aquí comento esto, en este libro aquí lo comento yo. Y entonces aquí tengo yo el nombre de la OIT. Háganlo así como se lo estamos diciendo nosotros, porque son un país pobre que no tiene la capacidad de estar estudiando nuevas enfermedades. Y lo que diga la OIT es enfermedad. Y si la OIT ya dijo que es enfermedad profesional, ahí está el artículo 65 de la ley. ¿Qué dice el artículo 65? Que Nicaragua va a hacer una lista. Dice, al menos esa lista no limitativa contendrá por lo menos las enfermedades enumeradas en los convenios de la OIT. Así que tenemos bastantes elementos de juicio para no quedarnos de brazos cruzados. ¿Difícil? Sí, pero vamos caminando poco a poco para proteger al trabajador y al empleador, porque el 76 dice, si el empleador lo tenía afiliado, no tiene ninguna responsabilidad, el artículo 76. De manera que lo único que le corresponde al empleador es tenerlo afiliado, tomar las medidas preventivas y luego ya corresponderá pues a los recursos humanos a luchar para que le apliquen la mejor normativa a esa persona trabajadora. Doctor, aquí hay dos preguntas que tienen un enfoque laboral y me va a dar el permiso de más o menos contestarlas, ¿verdad? Para que nuestro Zoom participante no se quede en el aire, ¿verdad? Y no voy a decir que no consideramos importante su consulta. Aquí habla una de qué medidas debe hacerse ante el hecho de que un trabajador, aquí ponen colaborador, pero en el léxico nicaragüense y conforme a la Constitución política, el Código del Trabajo, aquí es trabajador, por eso yo no lo leo textual, de que un trabajador no quiera seguir las medidas de higiene y seguridad ante la prevención del COVID-19. Muy sencillo, señores. El Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social le imponen a las partes de la relación laboral una obligación de dos. Obligación del empleador, ¿verdad?, de establecer las medidas de prevención y de control a nivel general y sobre todo con una pandemia, y la obligación del trabajador de cumplirlas. Es una obligación de dos vías. Y cuando la norma dice el empleador está obligado a, le impone la obligación de hacer cumplir esas disposiciones de medidas de prevención. Y cuando también la norma dice el trabajador está obligado a, la redacción también ordena el mandato de cumplir. No es una dispensa si lo quiero hacer o no. Aquí el empleador deberá abordar todos los protocolos de atención a este trabajador para que cumpla con lo dispuesto tanto en el código, en el contrato y en la ley de seguridad social. Efectivamente, como lo dice la doctora Dori, este es un asunto de doble vía. Además, están las comisiones de higiene y seguridad ocupacional, están los sindicatos. Si hubiera sindicato, el sindicato es el más interesado de obligar al trabajador que use los equipos de protección. Si no lo usa,
pues efectivamente está incumpliendo la obligación que tiene, porque esta no es una obligación solo el empleador tome el equipo y el trabajador va a hacer lo que quiere. Entonces, sí, perfectamente lo que dice la doctora es una obligación y ya miraremos, pues si no la cumple, pues ahí el empleador tendría que tomar sus medidas respectivas. Así es. Aquí la siguiente también laboral. Dice, en los casos de contratos laborales ante una circunstancia, puedo dejar establecido en mi contrato que el lugar de trabajo puede ser la oficina del empleador o el lugar que éste indique, o dejar establecido que el lugar de trabajo será la casa del trabajador. Miren, señores, con el tema de el trabajo a distancias, porque no puedo mal llamarlo teletrabajo porque para usar esa palabra se requiere tener una ley y en Nicaragua no tenemos ley de teletrabajo. Lo más cerca que tenemos son disposiciones, pero son disposiciones bajo acuerdo mutuo. No tiene por qué estar en un contrato si al final del día, por una pandemia, una circunstancia de caso fortuito, fuerza mayor, le obliga a usted con su trabajador crear nuevas formas de trabajo. Recuerden ustedes en el webinar que se hizo el 24 de abril y que se habló el tema, como esta es una parte de las modificaciones sustanciales al contrato de forma temporal. Entonces, no hay riesgo legal si no aparece señalado en el contrato, porque ante esta disposición temporal, ustedes lo que aplican es una forma de acuerdo mutuo, ni siquiera es un adendum al contrato. Desaparece la circunstancia que dio origen al trabajo remoto o a distancia, pues volvemos a nuestro régimen normal. Entonces no tiene por qué aparecer en un contrato si al final del día hay un acuerdo mutuo entre las partes. Y sobre todo porque en Nicaragua no tenemos la ley de teletrabajo que podría decir, bueno, en el contrato, y el trabajador cumplirá sus funciones de acuerdo a la ley de teletrabajo en Nicaragua de fecha tal. No lo tenemos. Lo que tenemos son aquellas disposiciones que el empleador establece para dar respuesta a aquellas labores donde no se requiere tener al trabajador físicamente en el lugar del trabajo. Vamos por aquí. ¿Qué pasa si un pasante estudiante se accidenta en la empresa y queda inválido? La empresa deberá asumir algún tipo de prestaciones. Esto tomando en cuenta la resolución del INS que permite que no sea obligación del empleador afiliar a los pasantes. Es que los pasantes no son trabajadores. Realmente hay mucha literatura y explico de manera sencilla. Para que haya pasantes se necesitan tres partes: la universidad, el empleador y el estudiante. Se hace un acuerdo entre la universidad X con el empleador Y y se establece cuál es la coordinación, el tiempo, la hora que va a estar esa persona como pasante. Ese no es un trabajador, sino que es parte del pensum académico que se requiere para el título que concede esa universidad. De manera que eso ya está claro. Hay un acuerdo, pues, que no era necesario porque nunca realmente el pasante se ha considerado régimen obligatorio, porque el empleador le da 1.000 córdobas, 2.000 córdobas, una ayuda para que... Esa es otra cosa. Pero el pasante, dice el IN ahora ya con una normativa que tiene, de que no está obligado y nunca lo ha estado desde 1957. En ninguna parte del mundo el pasante, entiéndase pasante, aquel que tiene un régimen establecido, que llega a tal hora donde el empleador pasa una nota a la universidad y con eso realmente cumple el requisito académico para que le den el título. No sé si es ingeniero, no sé si es contador público, administrador de empresa, pero no es un trabajador y el empleador no tiene ninguna responsabilidad laboral con esa persona siempre y cuando se cumplan los parámetros establecidos en el acuerdo universidad-empleador. Allí no llega el pasante por iniciativa, aquí vengo yo y deme, no, es una cuestión ordenada en la que se establece cuántos pasantes van a llegar en el año,
cuánto tiempo va a estar ahí, si 6 meses, si son horas, y realmente le dan un fin. Si posteriormente el empleador quiere a ese pasante, ya lo contratará como un trabajador común y corriente que va a cumplir las reglas del juego que están establecidas para todos los trabajadores, porque dejó de ser un pasante a un trabajador normal. Si nos ajustamos a una jornada parcial con salarios más bajos, ¿las cotizaciones del INSS serán en base a ese nuevo salario? Efectivamente, mientras estén trabajando en forma parcial, les explicaba yo de que en esas prestaciones de corto plazo, subsidio por enfermedad común, promedio de los últimos 2 meses, si realmente en el segundo mes, a mí, abril lo trabajé completo, pero mayo lo trabajé parcial, se me va a hacer un promedio de lo ganado en abril y ganado en mayo. Si a mí me dan el subsidio en mayo, no me toca nada de salario de mayo porque no se ha reportado al INSS, sino que me van a calcular mi subsidio por el mes de abril y el mes de marzo. Allí no me tocaría. Pero si ya estoy en el mes de junio, sí me tocaría en el salario de mayo parcial y abril salario completo. Me hacen un promedio y si ya yo estoy en julio, ya tengo mayo y junio con salario parcial. Por lo tanto, sí, mis prestaciones de subsidio van a estar calculadas con el promedio de las 8 semanas anteriores al inicio de esa prestación de subsidio común, hombre o mujer, artículo 93, y si es mujer, 4 o 5 meses después podría verse afectada en el subsidio de pre y postnatal. Doctor, aquí hay una pregunta que nos la pone difícil, pues, porque aquí tendríamos que estar muy súper organizados y protegidos para darnos cuenta dónde pudimos adquirir este virus. Dice, ¿de qué manera más clara podemos lograr diferenciar que el COVID-19 se adquirió en la calle, en la casa o en el trabajo? Sí, recuerdo yo que cuando salió el SIDA, realmente fue una revolución en materia de seguridad social. Tuvimos que ir fuera de Nicaragua a que nos explicaran. Entonces doctor, yo recuerdo que era el doctor Carlos Martí Bufil el que nos decía, todo médico que está trabajando y realmente atendió a un paciente con el virus ese, entonces ese es una enfermedad profesional. Pero si realmente estoy en la oficina de hospital donde no tengo ningún contacto y reconocida, nunca será una enfermedad profesional. Nunca, jamás. Ahora bien, el coronavirus, ¿dónde lo puedo obtener? Indudablemente que vamos a preguntarle esa pregunta al doctor Huerta de CNN, porque voy de mi casa, llego a mi trabajo, llego bien, porque puede ser de que lo haya tomado en el bus o en el taxi, pero soy asintomático. No sé si se me va a realmente a desarrollar 4, 5, 6, 7, 8 días después. El asunto es que aquí por eso es que se dice según la ocupación. Si usted es médico, usted es cajero del banco, usted está realmente vinculado directamente atendiendo al público, entonces hay dudas razonables, altamente razonables, que usted se contagió en ese quehacer. Pero si usted no atiende público, realmente, por eso se llama puntos abiertos. En la OIT, puntos abiertos es para aquellas ocupaciones que es muy difícil determinar dónde realmente se obtuvo, dónde se adquirió, dónde me contagié. Si fue en mi casa, si fue en la calle, si fue el sábado, si fue el domingo. Vean en España, el 20% de los que están infectados están contagiados, son médicos, enfermeras. En Alemania igual. En Italia también, un porcentaje altísimo, más del 25% en Italia. Los 2 médicos que fueron de Cuba a Italia, una semana después murieron ahí. De tal manera que esas preguntas son muy complicadas para aquellas ocupaciones donde la persona no atiende público. Si es un contador,
para mí siempre será una enfermedad común. Porque el contador está en su oficina, no atiende al público, no atiende a nadie, ya sea que sumó su bus, pero muy complicado realmente. Para mí es fácil toda persona que tenga una ocupación que esté vinculada con el público, que atienda al público, una cajera de un banco, la que está en el comercio, pues todo el personal médico. Eso realmente no hay ninguna duda. Por eso realmente los países como México, Costa Rica, Argentina, Colombia, etcétera, no tuvieron ningún en cuestión de media hora sacaban la circular, porque ahí no hay mayor duda. El asunto es para las otras ocupaciones que realmente están un poco complicadas. Así es, doctor, es un poco difícil. Dice otra, estoy asegurada en HCI acá en Managua. ¿Qué pasa en caso de contagiarme ante COVID-19? Me inquieta solo pensar que me enviarán a un hospital público. ¿Es así? ¿O en mi clínica previsional están en la obligación de atenderme? Vean lo que la situación, esto lo he dicho por televisión, lo he dicho por radio y lo afirmo hoy. El 100% de los trabajadores están adscritos en una empresa médica previsional. Y todas ellas tienen una unidad de salud acreditada. Como la persona que tiene o tiene el COVID no sabe si la tiene o no, entonces se presenta porque tiene dolor de cabeza, porque siente dolores, porque tiene tos, le cuesta respirar, etc. Se presenta a su empresa médica previsional. Ahí se presenta. Usted paga, su empleador paga y el INS transfiere un dinero mensualmente. En el año 2017, el INS transfirió 200 millones de dólares a eso. En el 2018 transfirió 180 millones de dólares a esas empresas médicas previsionales. Desconocemos lo del 2019 porque no ha salido todavía el anuario. Entonces usted se presenta a su empresa médica previsional, ahí le hacen los exámenes, le dice, mire señora, usted es sospechosa, va cuarentenada, inmediatamente le dan un subsidio. Común o de riesgo, le dan un subsidio. Yo he dicho, por experiencias que ya hemos observado, inmediatamente que le dice el médico que usted va a ser en cuarentenada, entonces usted llama a un familiar o la atienden allí, que es donde deberían atenderla, porque no hay cura, no hay que le van a dar alimentación. Dicen, ¿cuál es el costo de medicamentos? No se conoce porque efectivamente es atenderlo, lo normal, los respiradores, etc. De manera de que si allí determinan que no están las condiciones médicas y de equipo y ya tienen acuerdo con el INS de que a usted lo van a llevar a determinado hospital, pues es la empresa médica previsional que se va a encargar de llevarlo a usted en una ambulancia, pero con un familiar que sepa a dónde va a estar usted. Es lo mínimo. El artículo 6 de la Constitución habla de dignidad. ¿Y qué entendemos por dignidad humana? Pues, que yo tengo mis derechos a la vida, a que se me respete la libertad. Entonces, usted, insisto, ¿a dónde debe ir? A su empresa médica previsional. Allí usted está afiliado. Allí el INS paga mensualmente a esa empresa médica previsional para que lo atienda a usted. Y allí van a determinar si usted tiene el COVID, si es sospechoso, si es asintomático, y entonces tienen que darle un subsidio. ¿Para qué le dan el subsidio? Para que usted justifique a su empresa que está con ese problema de salud. ¿A dónde lo van a atender? Allí deberían de atenderlo. Es la obligación de ellos. Pero insisto, la vida hay que defenderla. Y dice la empresa médica, yo no tengo médico para eso. Yo no tengo el equipo. Él lo tiene el hospital X. Bueno, usted, lo menos que usted puede decir, llámeme a un familiar porque no puede irse para su casa. Va a infectar, entonces va a ser más complicado. Entonces es
van a llevarlo a usted la empresa médica previsional, y así también lo explicaron de alguna manera algunos funcionarios del INS, que es la empresa médica previsional la que va a determinar si lo llevan o se queda allí, porque a lo mejor usted tiene una gripe, a lo mejor usted tiene algo que no está vinculado con el coronavirus, por lo tanto es allí donde usted tiene que presentarse a su empresa médica previsional. Lo ideal es que si usted siente sospecha, hágase acompañar con un familiar. Si tiene esposo, vaya con el esposo. O su mamá, un familiar, para que sepa dónde lo van a llevar a usted. Para que el familiar tenga paz y tranquilidad, que sepa que allí está usted. Pero si le llaman al familiar que usted está hospitalizada y no sabe, entonces usted imagínese el caos que se produce cuando no hay una información certera y oportuna en el núcleo familiar. Gracias, doctor. Hasta acá nosotros terminamos con usted. Había un par de preguntas, pero eran netamente laborales, y nosotros insistimos que cuando hagan las preguntas tiene que ser el enfoque relacionado a, como decía el título, manejo de la seguridad social ante el contexto de COVID-19, que usted muy ampliamente lo abordó. Como siempre, doctor, estamos súper agradecidos desde el Centro de Formación y aquí apoyándonos como siempre, a la gente por participar, hacer sus consultas. Este es un plus, un insumo grande que se está dando y que no podemos dejar desapercibido, porque si bien es cierto es gratis, pero para la gente, pero debe tener su valía por el valor agregado del insumo que usted le da a transmitirnos sus grandes conocimientos. Así que estamos siempre muy agradecidos con usted. Cuidémonos todos de donde estemos y siempre estamos acá, pendientes con usted para apoyarle. Gracias, doctor. Que Dios bendiga, que Dios los bendiga. Cuidémonos mucho, tomemos todas las medidas para que cuidemos nuestra vida y nuestra familia, que realmente debemos de ponernos en las manos del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Chao.